Buenas noches, buscadores, poneos la oreja verde y escuchad la historia de Maol ap Cleobain, cuento escocés del 12 de marzo en la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una vez una viuda que tenía 3 hijas. Un día las muchachas le dijeron que querían marcharse a buscar fortuna y entonces ella hizo 3 pasteles de avena y le preguntó a la mayor: ¿qué prefieres? ¿La mitad más pequeña y mi bendición o la mitad más grande y mi maldición? Y entonces dijo: pues prefiero la más grande y tu maldición. Y luego le dijo a la mediana: ¿qué prefieres? ¿La mitad más grande y mi maldición o la más pequeña y mi bendición? Pues prefiero la más grande, contestó. ¿Y tu maldición? Y luego le dijo la menor: ¿qué prefieres? ¿La mitad más grande y mi maldición o la más pequeña y mi bendición? Pues yo prefiero la más pequeña y tu bendición. Y aquello a su madre le gustó. Así que le dio además las mitades de las otras 2. Y entonces partieron. Pero como las 2 mayores no querían llevar consigo a la pequeña, pues la ataron a una roca y se marcharon. Pero llegó la bendición de su madre y la soltó. Cuando las 2 hermanos miraron hacia atrás, ¿a qué vieron? Pues ni más ni menos que a la pequeña con la roca a la espalda. La dejaron un rato en paz hasta que llegaron ahí a un montón de turba donde la ataron. Y mientras continuaban andando un trecho, llegó la bendición de su madre y soltó a la muchacha. Y cuando las 2 hermanas miraron hacia atrás, ¿a qué vieron? Pues ni más ni menos que a la pequeña con el montón de turba a la espalda. Y la dejaron en paz un rato hasta que llegaron a un árbol donde la ataron. Mientras continuaban andando un trecho, llegó la bendición de su madre y soltó a la muchacha. Cuando las 2 miraron hacia atrás, ¿a qué vieron? Pues ni más ni menos que a la pequeña con el árbol a la espalda. Y entonces se dieron cuenta de que no podían hacer nada contra ella, así que la desataron y dejaron que las acompañase. Y anduvieron hasta que se hizo de noche, y vieron a lo lejos una luz, y aunque hasta allí había un buen trecho, pues no tardaron mucho en llegar y entraron. Pero aquello no era nada ni nada más ni nada menos que la casa de un gigante. Y pidieron alojamiento para pasar la noche y se lo dieron. Así que compartieron una cama con las 3 hijas del gigante. Y el gigante entonces llegó a la casa y dijo: aquí dentro huele a muchachas extrañas. Y las 3 hijas del gigante llevaban en el cuello unos collares de ámbar y ellas unos cordones de crines de caballo. Todas estaban durmiendo, la única que no dormía era Maol de Cleobain, la más joven. En mitad de la noche el gigante, pues, tuvo sed y ordenó a su criado calvo y de vasta piel que le llevara agua. Y el criado calvo y de vasta piel dijo que allí dentro pues no quedaba ni una gota. Y entonces dice el gigante: mata a una de las muchachas extrañas y tráeme su sangre. Preguntó entonces el criado calvo y de vasta piel: pero ¿y cómo las voy a reconocer? Pues mis hijas llevan en el cuello collares de ámbar y las otras cordones de crines de caballo. Maol de Cleobain oyó al gigante y lo más deprisa que pudo, pues cambió los cordones de crines de caballo que llevaban sus hermanas y ella por los collares de ámbar de las hijas de los gigantes. Y luego pues se acostó y se quedó muy calladita. Y el criado calvo y de vasta piel llegó, mató a una de las hijas del gigante y le llevó la sangre. Y éste pidió más, así que el criado mató a la siguiente. Y el gigante siguió pidiendo más y más, así que el criado mató a la tercera. Maol de Cleobain despertó a sus hermanas y las cargó a la espalda y se marchó de allí rápidamente, y el gigante se dio cuenta y la siguió. Las chispas que saltaban cuando ella golpeaba las piedras con sus talones le daban al gigante en la barbilla, y las chispas que saltaban cuando el gigante golpeaba las piedras con la punta de los pies le daban a Maol de Cleobain en el cogote.
Así ocurrió durante todo el camino, hasta que llegaron a un río, y ella se arrancó un cabello, hizo con él un puente, atravesó el río y el gigante se quedó con ganas de atraparla. Maol de Cluvain había cruzado el río, pero claro, el gigante no pudo cruzarlo. «Estás al otro lado, Maol de Cluvain». «Sí, sí lo estoy, por mucho que te duela». «Has matado a mis 3 calvas y morenas hijas». «Sí, las he matado, por mucho que te duela». «¿Y cuándo volverás?» «Vendré cuando mis asuntos me traigan por aquí». Siguió caminando hasta llegar a la casa de un campesino que tenía 3 hijos, y ellos contaron pues todo lo que les había pasado. Y ellas se lo contaron a los chicos, y entonces el campesino dijo a Maol de Cluvain: «A mi hijo mayor se la daré por marido a tu hermana mayor, pero tú me conseguirás el fino peine de oro y el vasto peine de plata que pertenecen al gigante». «De acuerdo, hecho», dice Maol de Cluvain, y se marchó. Llegó a la casa del gigante, entró de incógnito, cogió los peines y salió corriendo, y el gigante la descubrió. Inmediatamente salió corriendo detrás de ella hasta que llegaron al río, y ella cruzó el río, pero el gigante no pudo cruzarlo. «¿Estás al otro lado, Maol de Cluvain?» «Sí, lo estoy, por mucho que te duela». «¿Has matado a mis 3 calvas y morenas hijas?» «Sí, las he matado, por mucho que te duela». «¿Has robado mi peine fino de oro y mi vasto peine de plata?» «Sí, lo he hecho, por mucho que te duela». «¿Y cuándo volverás?» «Pues vendré cuando mis asuntos me traigan por aquí». Entregó los peines al campesino, y su hermana mayor y el hijo mayor del campesino se casaron. «A mi hijo mediano se lo daré por marido a tu hermana mediana, pero tú tienes que conseguirme la espada de luz del gigante». «Hecho», dice Maol de Cluvain. Se marchó, llegó a la casa del gigante y se subió a la copa de un árbol ahí que había sobre el pozo. Por la noche llegó el criado calvo y de vasta piel con la espada de luz a coger agua. Cuando se agachó para subir el cubo, Maol de Cluvain saltó encima de él, lo tiró al pozo y ahí lo ahogó, y se quedó con la espada de luz. Y el gigante la persiguió hasta que llegó al río, y ella cruzó el río, pero el gigante no pudo. «¿Estás al otro lado, Maol de Cluvain?» «Sí, lo estoy, por mucho que te duela». «¿Has matado a mis 3 calvas y morenas hijas?» «Sí, las he matado, por mucho que te duela». «¿Has robado mi peine fino de oro y vasto peine de plata?» «Sí, lo he robado, por mucho que te duela». «¿Y has matado a mi calvo criado y de vasta piel?» «Sí, lo he matado, por mucho que te duela». «¿Has robado mi espada de luz?» «Sí, la he robado, por mucho que te duela». «¿Y cuándo volverás?» «Pues vendré cuando mis asuntos me traigan por aquí». Así que llegó a casa del campesino con la espada de luz. Así que su hermana mediana y el hijo mediano del campesino, pues, se casaron. «A ti te daré a mi hijo menor», dice el campesino, «si me traes el macho cabrío que pertenece al gigante». «Hecho», dice Maol de Cluvain. Se marchó y llegó a casa del gigante, pero cuando cogió al macho cabrío, el gigante la atrapó. «¿Qué me harías si yo te hubiera hecho todo lo que me has hecho tú a mí?» «Pues te haría comer gachas con leche hasta que reventaras, y luego te metería en un saco y te colgaría de la viga del más alto tejado. Mm, pre- Prendería fuego debajo de tu trasero y te molería a estacazos hasta que te cayeras al suelo con un manojo de varillas». El gigante hizo gachas con leche y la obligó a beberse la papilla. Y ella se embadurnó toda la cara y la boca con la papilla y se dejó caer como si estuviera muerta. Y el gigante la metió en un saco y la colgó de la viga del alto techo, y luego se marchó con su gente a coger madera al bosque. La madre del gigante estaba en casa, y en cuanto el gigante se hubo marchado, Maol de Cluvain empezó a gritar: «Ahora estoy en la luz, ahora estoy en la ciudad dorada». «¡Ay,
¿Me dejas entrar a mí también?, dijo la vieja. No, no te dejo entrar. Y finalmente la vieja bajó el saco. Maol metió todo dentro de él. A la achacosa vieja, al gato, al ternero, al cántaro de la crema, cogió al macho cabrío y se marchó. Y cuando el gigante llegó con su gente, empezaron todos a pegarle estacazos al saco, y la vieja gritó: «¡Pero que la que está aquí dentro soy yo!». «Ya lo sé», dice el gigante sin dejar de pegar estacazos. El saco cayó al suelo haciendo el mismo ruido que un manojo de varillas. ¿Y quién estaba dentro sino su madre? Pues cuando el gigante vio lo que había ocurrido, echó a correr tras Maol de Cleobain, la persiguió hasta que llegara al río. Maol cruzó el río, pero el gigante no pudo cruzarlo, claro. «¿Estás al otro lado, Maol de Cleobain?». «Sí, lo estoy, por mucho que te duela». «¿Has matado a mis 3 calvas y morenas hijas?». «Sí, las he matado, por mucho que te duela». «¿Has robado mi fino peine de oro y mi vasto peine de plata?». «Sí, lo he robado, por mucho que te duela». «¿Y has matado a mi criado calvo y de vasta piel?». «Sí, lo he matado, por mucho que te duela». «¿Y has robado mi espada de luz?». «Sí, la he robado, por mucho que te duela». «¿Y has causado la muerte a mi madre?». «Sí, la he matado, por mucho que te duela». «¿Y has robado mi macho cabrío?». «Sí, lo he robado, por mucho que te duela». «¿Y cuándo volverás?». «Vendré cuando mis asuntos me traigan por aquí». «Si tú estuvieras aquí y yo allí», dice el gigante, «¿qué harías para perseguirme?». «Pues me echaría al suelo y bebería hasta secar el río». Y el gigante se tumbó y bebió hasta que reventó, y entonces Maol de Cleobain se casó con el hijo menor del campesino. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Buenas noches a Laura, Aina, Lucía, Pablo, Héctor, a Elena y a todos los que aman los cuentos.